Hola amigos, bienvenidos a su video número 17 de su curso Excel básico. En este video vamos a revisar la herramienta Gráficos, una de las herramientas fundamentales de Excel para presentar información y que de alguna manera ha evolucionado en las últimas generaciones de Excel hasta presentar unos gráficos bastante atractivos, de la manera que podamos presentar la información no solamente como datos tabulares en forma de matrices de datos, sino también como imágenes que nos permiten representar rápidamente indicadores o comportamiento de valores en cuanto a un segmento de datos o una serie temporal. Para ilustrar los principios de crear las gráficas, vamos a usar entonces un libro vacío y vamos a ver entonces dónde conseguimos las herramientas de gráficos en Excel. Los gráficos en Excel están en el menú contextual Insertar. En esta versión 2016 tenemos dos tipos de gráficos. Tenemos los gráficos y tenemos los mini gráficos. Okay, vamos entonces a ver ¿cuál es el principio para crear gráfica? Para crear gráficos debo tener previamente un grupo de datos que pueden estar en una tabla o en un rango de celdas dispuestos de tal forma que me permitan representarlos en forma gráfica, en forma de una imagen. Y vamos a comenzar, fíjense, tenemos diferentes tipos de gráficos. Vamos a comenzar viendo los tipos de gráficos que tenemos. Tenemos los gráficos recomendados. ¿Ok? Dependiendo de si seleccionamos una hoja de cálculo y él automáticamente presenta un conjunto de gráficos considerado de acuerdo a la selección de datos que yo tenga. Pero también tenemos los gráficos de columna o de barra. Ok, fíjense que inclusive te muestra una pequeña información acerca de cuándo utilizar este tipo de gráfico. Usa este tipo de gráfico para comparar visualmente los valores entre algunas categorías. Tenemos también los gráficos de línea. Usa este tipo de gráfico para mostrar tendencias en el tiempo, años, meses, días, semanas o por categoría. Tenemos los gráficos circulares que permiten usar este tipo de gráfico para mostrar las proporciones del total. Úselo cuando el total de los números es un 100%. Tenemos los gráficos que estos serían de los tipos nuevos de la versión 2016, como el gráfico de jerarquía, y te sugiere que use este tipo de gráfico para comparar partes con un todo o cuando varias columnas de categoría formen una jerarquía. Tenemos los gráficos de estadística, este gráfico para mostrar análisis estadístico de los datos. Tenemos gráficos también de dispersión, permite usar este tipo de gráfico para mostrar la relación entre un conjunto de valores. Tenemos los gráficos también de cascada o cotizaciones. Fíjense que no tiene tantas opciones de ayuda, pero sin embargo son de parte de los gráficos nuevos de Excel. También tenemos los gráficos combinados que permiten usar gráficos cuando queremos comparar varias variables en los datos que estamos mostrando. Tenemos también los gráficos de superficies radiales y tenemos los gráficos dinámicos, que es parte de las herramientas que vamos a ver en la parte intermedia y avanzada de Excel. Tenemos los mini gráficos de línea, de columna y de ganancias y pérdidas. Pero vamos a verlo con un ejemplo. Comencemos en este caso con los gráficos circulares. Fíjense que los gráficos circulares me dice que permiten usar se pueden usar este tipo de gráfico para mostrar las proporciones del total. Úselo cuando el total de los números es igual a 100%. Y veámoslo aquí en la práctica. A partir de la celda B2 voy a colocar un pequeño ejemplo y vamos a presentarlos en forma de gráfica de acuerdo a los principios que me indica Excel. Vamos a colocar, por ejemplo, en este caso, categoría. En una celda vamos a colocar categoría. Ok, categoría. El valor que vamos a presentar, por ejemplo, vamos a colocar aquí monto en dólares, monto en dólares, o sea, las ventas por categorías de la empresa. Ok, vamos a empezar entonces acá con una categoría. Vamos a colocar, por ejemplo, aquí bebidas. Ok, vamos a colocar aquí, por ejemplo, verduras, frutas, carnes, ok, y pescado. Entonces estas son las categorías. Vamos a ver, entonces vamos a colocar un ejemplo de montos. La bebida, vamos a colocarle que fueron 3.400. La verdura fueron 5.000. Las frutas, vamos a colocarle 3.456. La carne, vamos a colocarla en 6.570. Y el pescado en 4.900. ¿Ok? Entonces fíjense que de acuerdo al principio, la idea es comparar, por ejemplo, cómo fueron las ventas entre categorías. En inicio voy a darle un borde a este cuadro. Okay, el título voy a darle también un relleno y en negrilla y vamos a totalizarlo. Total. Recuerden que si queremos sumar un grupo de celdas rápidamente podemos utilizar la herramienta autosuma.
Okay, aquí estamos en inicio, la tenemos hacia el lado derecho, aquí está autosuma, fíjense que automáticamente selecciona el grupo de celdas con valores numéricos que está hacia la parte superior y presiono Enter. Acá tenemos entonces el total de las ventas de la empresa en dólares y ahora vamos a darle un formato de celda, un formato estilo millares, que lo tenemos en la sección número y aquí tenemos el cuadro. Entonces, de acuerdo a la explicación de cuando se utiliza un gráfico circular, el gráfico circular se utiliza cuando queremos mostrar las proporciones con respecto a un total. Úselo cuando el total de los números es 100%. Fíjense, la idea es representar cada una de las categorías y ver qué proporción porcentual tiene con respecto al total de la empresa, que sería el 100%. ¿Okay? Entonces, fíjense la técnica para presentar cualquier tipo de gráfico. Primer paso, debemos seleccionar los elementos a graficar, los títulos de las columnas, en este caso la categoría y el monto, y los valores que deseamos graficar. Hacemos una selección de celdas colocándonos en la celda B2, manteniendo botón izquierdo presionado y seleccionamos el rango de celda a graficar. Los gráficos no se escogen el total, los totales no se grafican, sino solamente la parte detallada, de la gráfica. Entonces tenemos entonces la selección y vamos a comparar cómo fueron las categorías con respecto a este total. Ahora nos vamos a insertar gráfico circular y fíjense que existen varios gráficos circulares. Tenemos el circular 2D, tenemos el circular con mini gráfico, tenemos el circular con mini gráfico de barra, tenemos gráfico tipo 3D y tenemos los gráficos de anillo. ¿Okay? Por ejemplo, vamos a seleccionar, por ejemplo, una gráfica circular tipo 2D. Observen que aquí tenemos entonces la gráfica que representa los datos que tenemos del lado izquierdo. Fíjense, por ejemplo, los datos a representar es el monto. Aquí tenemos, fíjense que cada una de las series de datos va representado en este caso con un color. La bebida está en azul claro. Las verduras aparecen en naranja, las frutas en gris, la carne aparece en amarillo y el pescado en azul, un poco más oscuro. La gráfica se puede usar el mismo principio de las imágenes para poder tomar el tamaño del ancho o el alto. Fíjense que yo puedo hacerlo un poco tomando de la escala de la esquina y puedo hacerlo proporcional al tamaño que tengo disponible para mostrarla. Supongamos que este es el espacio que tengo para representar la gráfica. Fíjense que el título se puede personalizar. Tenemos una sección de título que se puede personalizar. Vamos a colocarle con un doble clic. Podemos escribir entonces en esta parte del título, por ejemplo, ventas por categorías. Vamos a cortar esta barra de herramientas del lado derecho. Y observen que quizás el tamaño de las letras ocupa mucho espacio en el área limitada que tengo para mostrar la gráfica. Y yo puedo marcar el título. Y en inicio puedo bajar el tamaño. Dice, por ejemplo, aquí voy a colocar el tamaño 10 y la serie de datos que están en la parte inferior o las leyendas, voy a colocarle un tamaño más pequeño, por ejemplo, tamaño 7. Y esto hace que tenga más espacio para mostrar la parte gráfica o la parte visual, que sería la parte de la imagen de la gráfica. ¿Ok? Mientras más espacio tengamos, la gráfica se ve mucho mejor, como en este caso. Ahora, generalmente la gráfica de torta se representa con porcentaje. Para yo darle un porcentaje a esta gráfica, nos vamos a ir a la parte superior con la gráfica seleccionada. Observen que aparece una opción nueva en el menú contextual en la parte superior llamada herramientas de gráfico. Acá tenemos entonces algunas galerías para presentar la información. Fíjense las gráficas con algunas galerías ya predefinidas. Por ejemplo, aquí aparecen con porcentaje y fíjense que tengo una lista de estilos que podemos aplicar a nuestra gráfica. Por ejemplo, tenemos esta de acá que se llama estilo 9, esta sería el estilo 1, aquí tenemos el estilo 3, esta sería, por ejemplo, en este caso el estilo 6 y acá tenemos una denominada estilo 8, acá tenemos en este caso el estilo 11. Fíjense que los porcentajes aparecen en cada una de las porciones de la torta, solamente que vamos a volver a cambiar un poco el tamaño de los textos, que está muy grande con respecto al tamaño de la gráfica. Voy a disminuir el tamaño hasta tamaño 10 y los títulos de las series voy a colocarlo también más pequeño, tamaño 6. Los porcentajes con un clic también puedo cambiar el tamaño. Fíjense que ahora aparece un poco más pequeño. Y acá tenemos entonces mi gráfica donde represento las ventas por categoría. Fíjense, por ejemplo, que el 21% lo representa en este caso el pescado, que sería este valor de acá. Las carnes, que aparecen en este caso, aparecen en naranja, representan un 28%. De hecho, si tú quieres resaltar dentro de la gráfica una de las porciones, puedes presionar una vez clic y otra vez. Y fíjense que solamente la sección de la carne aparece ahora seleccionado y puedo estirarlo hacia afuera, esta manera de sacarlo de la torta completa. Y aquí tengo un ejemplo de una gráfica circular. Entonces recuerden, se utilizan las gráficas circulares
Cuando tengo solamente una columna para graficar y yo quiero comparar los elementos de esa columna con respecto al total que representa el 100%. Y aquí tenemos entonces cómo se distribuyen las ventas de la empresa en porcentaje por categoría. Los títulos de las gráficas son opcionales. Si no quiero el título, puedo marcarlo y suprimirlo, de tal manera que tengo mucho más espacio para mostrar mi gráfica. Ahora sí la voy a ajustar al tamaño o el alto que tengo en mi tabla. Y acá tenemos entonces una pequeña gráfica que representa los datos que tenemos en la parte izquierda. Aquí tenemos entonces el acabado final, tenemos mi tabla y aquí tenemos la gráfica. Recuerden que podemos ajustarlo de tal manera que diagramarlo para que el momento de imprimirlo ocupe las mismas proporciones. Por ejemplo, en este caso en cuanto al alto. Aquí tenemos nuestra gráfica y aquí tenemos la tabla que dio origen a los gráficos. La ventaja es que cualquier cambio que tenga la tabla automáticamente la asume la gráfica. Supongamos que las carnes, ya las ventas no fueron de 6.570 sino de 8.000. Si ahora lo cambiamos a 8.000, observen entonces la porción de la torta cómo va a aumentar y ahora el porcentaje representa un 34% de las ventas de la empresa. En este caso son las carnes. Otro ejemplo serían los gráficos de línea. Vamos a colocarnos aquí en la parte inferior y vamos a crear un gráfico de línea. Fíjense, de acuerdo a los principios de la gráfica, los gráficos de línea se utilizan para representar valores que puede ser una variable o varias variables en una serie temporal. De hecho lo dice acá, use tipo de gráfico para mostrar tendencias en el tiempo, ya sea años, meses, días o por categoría. Vamos a hacerlo en este caso con un pequeño cuadro donde vamos a tener los meses y vamos a tener entonces las ventas, el monto de las ventas en dólares por mes. Entonces tenemos entonces meses, vamos a colocar aquí un pequeño recuadro y tenemos entonces todos los bordes en negrilla. Y vamos a colocar las ventas en el primer semestre de un año, por ejemplo, enero. Y fíjense, yo quiero rellenar ahora hasta el mes de junio. Me coloco en enero y puedo usar un autorrelleno de Excel. Me coloco en enero y me voy a colocar dentro de la celda donde coloqué el mes de enero, en la parte inferior derecha con el control de relleno. Cuando se active con el cursor, con una pequeña cruz negra, voy a arrastrar la celda de tal manera que me va a crear una serie. Fíjense, por ejemplo, en este caso me va a crearla hasta julio. Fíjense automáticamente cómo me coloca el nombre del mes. Y ahora vamos entonces a completar nuestro ejemplo colocando los montos por cada mes. Supongamos que el monto del mes de enero fue de $1.000. El monto del mes de febrero fue de 3.000. El monto de marzo fue de 2.500. El monto de abril fue 4.000. El monto de mayo fue de 5.000. El monto de junio fue de 4.500. Y el monto de julio fue 6.000. Estos son los valores y queremos ver entonces la representación de la variable venta en estos primeros 7 meses del año. Entonces comenzamos nuevamente con el principio. Primero seleccionamos los datos, tanto los títulos de la columna a graficar como los valores en forma detallada. Aquí los tenemos seleccionados. Ahora nos vamos al menú insertar y seleccionamos un gráfico de línea. También tenemos diferentes categorías de línea. Tenemos, fíjense, las líneas normal, tenemos las líneas apiladas, líneas al 100% apiladas, línea con marcadores, líneas apiladas con marcadores y tenemos líneas al 100% apiladas con marcadores. Vamos, quizás una de las más comunes sería la gráfica de línea con marcadores. Ok, aquí tenemos entonces nuestra gráfica. Fíjense que en la parte superior me está indicando cuál es la variable que estamos representando en la gráfica. Ok, recuerden que yo puedo cambiar el tamaño de la gráfica de acuerdo al espacio que tenga para mostrarla. Supongamos que esta es la región que tengo para mostrar la gráfica. Fíjense que el título, recuerden que pueden personalizarlo, pueden eliminarlo y tener más espacio para colocar nuestra gráfica. Aquí tenemos entonces los datos a graficar. Voy a marcar la serie de los datos para colocar las letras más pequeñas y los números, de tal manera que tenga más espacio para mostrar la parte gráfica. Aquí tenemos entonces nuestra gráfica y estamos seleccionadas. Fíjense que en la parte superior ustedes pueden acceder a las herramientas de gráfico y pueden escoger entonces de algunos estilos de gráfica. Fíjense, por ejemplo, estos estilos que vienen en la versión 2016. Voy a escoger, por ejemplo, este y voy a nuevamente hacer un ajuste en cuanto a, vamos a ver una gráfica que nos muestre los valores. Vamos a mostrar acá. Entonces estos valores vamos a colocarlo más pequeño, inicio. Igualmente los valores voy a eliminarlo para que no se muestren en la línea y voy a también a colocar más pequeños los nombres de los meses. Y los tenemos. Y ahora observo que tenemos entonces el comportamiento de las ventas. Fíjense que fueron las tendencias hacia el crecimiento. El comportamiento de las ventas
de los primeros 7 meses del año, y aquí lo tenemos representado en forma de una línea. Aquí tenemos dos ejemplos entonces de cuándo utilizar este tipo de gráfica. Y recuerden que simplemente estamos revisando los principios para crear la gráfica y que debemos tomar en cuenta para seleccionar el tipo de gráfico adecuado. ¿Ok? En la versión intermedia y avanzada se ven con profundidad múltiples tipos de gráficos avanzados, incluyendo los gráficos normales de Excel. Y será una gran experiencia poder entonces revisar todos estos elementos, porque en estas nuevas versiones de Excel inclusive podemos georreferenciar la información encima de un mapa. Bueno amigos, esto ha sido todo por este video y nos vemos ahora en el siguiente. Que tengan un feliz día.